Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos hoy un programa especial, información importante para ustedes. Recordemos que este lunes cambiaron muchas situaciones debido a un movimiento que se registró el 19 de septiembre, un sismo de magnitud de 7.7 con un epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán. Y para Colima ha representado un desafío importante. Por eso nos parece importante hoy tocar un tema determinante, la infraestructura, elemento determinante en un sismo. ¿Qué va a pasar? Si ustedes tienen algunas preguntas, es momento de aprovechar porque tenemos expertos en la mesa para que nos hablen sobre este tema. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Universo 94.9, ahí en Facebook nos pueden seguir. Y me da mucho gusto estar acá y también presentar a quien nos va a acompañar a conducir este espacio. Yo soy Karina Ortiz y está por acá Jorge Vega. Bienvenido. Gracias, Karina, y sobre todo gracias a las personas, a los investigadores que nos están acompañando para resolver estas dudas. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Están con nosotros el maestro José Francisco Ventura Ramírez, delegado del campus Joquimatlán. Bienvenido. Gracias, buen día. Gracias por estar acá. También está con nosotros el doctor Alfredo Sánchez Alejandre. Muchas gracias, Karina. Buen día. Buen día, muchas gracias. Por acá está el doctor Agustín Orduña Bustamante. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. Buen día. Y el doctor Guillermo Roder Carbo. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Jorge, por invitarnos. Muchas gracias por estar acá. Pues vamos a arrancar, Jorge. Creo que la pregunta básica aquí es, primero, ¿qué entendemos por estructura? ¿Qué debemos entender por estructura? Y cómo saber, en líneas generales, si está bien o está mal. ¿Quién se va a aventar? El doctor Alfredo. Bueno, vamos empezando. Por estructura entendemos, de alguna manera, de las construcciones que se construyen, el sistema principal para soportar cargas verticales y cargas accidentales, llámese de viento, llámese de sismo en este caso. Pueden ser muros de mampostería, marcos de concreto, marcos de acero, contravientos. Es el sistema principal que soporta las cargas externas, ¿no? En términos coloquiales, mucha gente lo conoce como la obra negra. Cuando está en proceso de construcción, la obra negra principalmente es lo que conocemos como la estructura. ¿Sí? Y cuando se está legislando, se busca que esas estructuras, sobre todo en los últimos años en Colima, queden más rígidas, más duras, digo, más resistentes. Sí, afortunadamente, me atrevo a decir afortunadamente, en México tenemos un código de diseño bastante moderno, bastante avanzado. Inclusive me atrevería a decir que nuestro código de diseño de mampostería es de los más avanzados a nivel mundial. Ha sido documentado, ha sido diseñado con muchos experimentos en México, en el Instituto de Ingeniería, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en algunas partes del interior de la República, y las ecuaciones de diseño que se establecen, digamos, si construyéramos y diseñáramos una casa conforme al reglamento, estrictamente serían hasta este momento, de lo que hemos visto, muy seguras, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un muy buen sustento normativo. En ese sentido, se ha comentado en algunos medios que las construcciones tanto de hospitales como de las escuelas son las más resistentes. ¿Hay algún nivel de seguridad o de resistencia que le exigen a esas construcciones? Bueno, ya siempre se exige, en el reglamento ya se tienen las especificaciones necesarias para que las construcciones se comporten de manera adecuada. O sea, decir exactamente cuánto, pues depende del tipo de estructura que uno está tratando, pero sí hay reglamentación adecuada, como ya lo comentó el doctor Alfredo, de que estamos diseñando bien en Colima, ¿no? Cosa que incluso se ha registrado en este último evento. Hemos tenido poco daño estructural. Las construcciones que se han dañado, pues han rebasado, pues algunos aspectos, han sido rebasados digamos, por cuestiones de que fueron diseñados con reglamentos pasados, pues, no se usaron los reglamentos que actualmente estamos empleando para el diseño estructural de las construcciones. ¿Qué tan cierto es eso de que los edificios, que las escuelas o los hospitales pueden resistir incluso un sismo de magnitud 9? El doctor Alfredo quisiera contestar. Sí, mira, dentro de los apartados del diseño es importante que lo conozca la sociedad. Hay diferentes tipos de estructuras. Los hospitales, escuelas, estaciones de energía, de bomberos, son consideradas estructuras de alto desempeño y para nosotros son estructuras de grupo A. ¿Qué quiere decir una estructura del grupo A? Es una estructura que es para nosotros como de ocupación inmediata.
que después de un sismo, nosotros debemos únicamente de salir, revisar por fuera que no haya ningún daño y volver a entrar sin ningún problema. Los niveles de diseño son superiores a los de una casa común y corriente o a un edificio de oficinas, ¿no? De alguna manera, pensando así un poquito de forma práctica, se podría colapsar o podría haber daños en alguna vivienda, pero por ningún motivo aceptamos daños en escuelas, aceptamos daños en estaciones de bomberos, en hospitales. ¿Por qué? Porque son de primera necesidad. Las escuelas de alguna manera están consideradas para que trabajen como albergues, el hospital no podemos sacar a los enfermos, tiene que seguir operando el edificio, el inmueble, y si en una vivienda tú diseñas y llegas a un criterio que te da, por ejemplo, una columna de 20 por 20 centímetros, pues resulta que para ese mismo, si yo diseño un hospital a una cuadra de esa vivienda, ya voy a obtener no una columna de 20 por 20 centímetros, una columna de tal vez 40 por 40 o 50 por 50 centímetros, ¿sí? Entonces, tiene un mayor desempeño, una mayor resistencia, un mayor nivel de seguridad comparado con una vivienda común y corriente. Se lo comento porque mucha gente se preocupa por sus hijos cuando los mandan a la escuela y a veces ven un enjarre caído, plafones también en el piso y se preocupan por la seguridad de sus hijos, que es lo normal. En ese sentido, ¿qué les podemos decir a estas personas sobre el edificio? Mire, la verdad que siempre va a haber peligro por esas cosas. Sí hay que cuidarse de los, digamos, de los daños no estructurales, ¿no? Obviamente eso puede pasar en cualquier momento, lo estamos pasando y un enjarre se nos cae porque la humedad llegó a zafar el enjarre, ¿no? O el plafón que se movió o esas cosas. Lo que corresponde es siempre mantener las estructuras con mantenimiento, ¿no? Darle un mantenimiento adecuado a cada una de las estructuras para que no ocurran estos problemas que usted está comentando, porque en realidad lo que está comentando usted son enjarres, plafones, luces, pero eso no es daño estructural, solamente es daño no estructural, pero que sí puede ocasionar algún accidente, ¿no? Con el público que ocupa cada una de las construcciones. ¿Hay forma de que la gente no experta de alguna manera conozca cómo cuidar mejor los edificios, que no se afecten las estructuras, cómo no sobrecargar algunas áreas? No sé, hace poco sé que dieron un curso con alguien de la UNAM que estuvo muy completo. En ese sentido, también la gente que no experta, ¿cómo puede acercarse a esta información? Y no nada más pues cuando ocurre un sismo, sino que es algo de manera constante. Sí, mira, es importante, Jorge, lo que acabas de comentar. El fin de semana precisamente tuvimos un invitado de lujo, vino el doctor Sergio Alcocer, un investigador muy reconocido del Instituto de Ingeniería de la UNAM. De una manera muy altruista nos ofreció dar este curso gratuito. Estuvieron conectados más de 600 personas ahí en los canales. La plataforma de Meet se saturó. Tuvimos que abrir la plataforma de Facebook para dar atención a la gente. Sí, no hay una muy buena filosofía sobre las estructuras de la sociedad y muchas veces una pequeña fisura que para nosotros como expertos en el tema no significa ningún riesgo, pero bien lo comentas, una gente inexperta que no sabe puede ser un principio de que su casa ya no es segura, de que se va a colapsar, de que se va a caer. En ese orden de ideas, sí estamos, creo que nuestro compromiso con la sociedad es ofrecer nuestros conocimientos al servicio de ellos y estamos tratando de implementar estrategias de difusión, sobre todo videos, folletos, algunos trípticos, para distribuirlos entre la sociedad y hacerles ver en qué casos puede ser peligrosa un daño y en qué casos no es peligroso, ¿no? Hay otro tema complementario también para la estructura que es el terreno. ¿Qué tanto se sabe de las características de ciertos terrenos? Hace tiempo leí una investigación de alguien de aquí de la Universidad de Colima que estaban trabajando microzonificación sísmica, creo que le decían. ¿Qué tanto también se ha difundido eso y qué tan importante es? Porque finalmente una estructura no resiste igual en un terreno más húmedo que en uno seco, en uno pantanoso. Sí, Jorge, mira, esa investigación y ese producto que se ha ido generando de parte también de la Universidad de Colima y también del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que son pioneros en ese tema, sirve para caracterizar, para que quienes diseñamos las estructuras podamos elegir adecuadamente los coeficientes con el cual vamos a diseñar. Entonces, no es un tema que diríamos es de común a la población,
sino que principalmente es para aquellos que nos dedicamos a este proceso de diseño, que debemos de tener en claro cuáles son las características del suelo para que la construcción, el edificio, cumpla y esté armonizado, diríamos, con el movimiento que va a tener particularmente en un sitio, ¿no? Y ahora que estamos escuchando pues todos estos conceptos que justamente nos decía el maestro Francisco, ¿no? En términos coloquiales nos interesa mucho saber eso, ¿no? Que hay muchos conceptos que la gente pues no entendemos, nos vamos familiarizando, y hace un momento también decía Jorge, ¿no? Todas estas afectaciones que se pudieran llegar a presentar no son daño estructural propiamente, pero para eso necesitamos visiones expertas. Si ustedes han estado haciendo recorridos, están peinando el estado, tienen mucho trabajo, y eso también les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de estar acá. Me gustaría saber eso, el doctor Agustín nos estaba platicando fuera del aire acerca de los monumentos históricos también, ¿no? Hay un cuidado, hay que también estar supervisando, son construcciones que tienen muchos años, que necesitan estar ahí teniendo esa evaluación. ¿Cómo ha visto esa parte, doctor? Sí, gracias. Bueno, particularmente en esta ocasión me ha tocado visitar la Catedral de Colima y visité también la iglesia de Coquimatlán. En general, puedo decir que ninguna de las dos tiene daño estructural. Los edificios antiguos de mampostería se agrietan de manera natural, es su forma de soportar estos movimientos del sismo. Lo que sí vi particularmente en la catedral, que es bastante preocupante, son los adornos o los elementos no estructurales que representan un peligro para la población. Te comentaba que hay, pues en las torres, en la fachada, partes altas, hay elementos desprendidos que dan hacia la calle, y cualquier movimiento, una réplica del mismo sismo, incluso el viento los podría derribar, y una persona que pasara por ahí podría salir afectada. Entonces, a pesar de que no hay daño estructural, me parece muy correcto que las calles aledañas estén impedidas de paso, porque realmente es un riesgo esos elementos que están desprendidos, que bueno, por otro lado es algo relativamente sencillo. Bueno, digo relativamente porque hay que subirse unos 30 metros por toda la fachada y estar retirando esos escombros, pero por otro lado es una afectación muy grande a la población el tener calles tan importantes cerradas al tránsito, tanto de vehículos como de personas. Jorge, Karina, abundando un poquito en el aspecto que comentabas de evaluación, desde el punto de vista de protocolos de protección civil, hay 3 niveles de evaluación. Uno que es el primero, que es una evaluación básica rápida, que es de cuando se presenta el sismo, casi inmediatamente, pasa 1, 2 días, 3 días y ya estamos haciendo evaluaciones rápidas. Después el siguiente apartado es una evaluación intermedia y finalmente es una evaluación avanzada. Ahorita en Colima todavía ya estamos terminando lo que es la evaluación rápida. Es una evaluación que de alguna manera es visual, es únicamente con observaciones, casi en su mayoría externas, y ya nos dan una muy buena idea de la seguridad de las construcciones. Esa evaluación rápida es yo pienso, Karina, Jorge, la más importante para la sociedad, porque ya le da a la sociedad una muy buena idea de qué tan seguras son las viviendas que se dañaron, presentaron un poco de daño. Obviamente las que no se dañaron pues tendrían que ser seguras, ¿no? Y en ese apartado yo pienso, y me incluyo, creo que le hemos fallado un poquito a la sociedad, no le hemos dado las herramientas suficientes como para que sientan seguridad en sus viviendas, ¿no? Nos hemos visto un poquito superados, tal vez tendríamos que tener más voluntarios para hacer esa evaluación rápida y para sensibilizar a la población de que su casa es segura. Yo he escuchado muchos comentarios de gente que ahorita tiene mucha incertidumbre con las réplicas, no pueden dormir, se ha escuchado gente que duerme fuera de su casa por el temor de que en una réplica se le pueda colapsar su casa. Tal vez su casa es más segura que la de muchas otras casas, ¿no? Entonces ahí creo que
hay que identificar eso. Ya ahorita se están coordinando un poquito mejor las brigadas. Entiendo que esta semana ya la idea es terminar con ese proceso de evaluación rápida a la brevedad y ya identificar las infraestructuras que sean susceptibles de hacer una evaluación intermedia o avanzada, ¿no? Por ejemplo, creo que Jorge o Karina preguntaban cómo poder nosotros mismos hacer una evaluación rápida, ¿no? Porque ustedes van a sus casas y digo, mi casa es segura. Lo primero que tenemos que ver son los elementos verticales, pues, muros de mampostería, que después son las casas, están compuestas de ese tipo de elemento estructural, ver si están agrietados, ¿no? Ya uno conoce ya cómo es esa famosa X que va de paño a paño, de lado a lado del muro, digamos, ver si, por ejemplo, puedo abrir las ventanas sin ningún problema. A veces tenemos ventanas corredizas, vemos, están así, que no se haya habido una distorsión en el muro o las puertas, ver que no tengamos de repente desprendimientos de pintura así muy rápida. Mira, está con pintura desprendida, o como usted estaba comentando, tengo acabados o no acabados, pero si yo estoy viendo ya que mi ladrillo y mi acabado se está rompiendo, sí podemos considerar daño estructural, pero lo que ustedes han observado, por ejemplo, y en la mayoría de casas en Colima, prácticamente no se han presentado daños, excepto las viviendas, como decía yo, de algunos sitios donde sí no han cumplido la reglamentación actual. Sí, doctor Agustín. Sí, yo quería abundar un poco sobre esta última frase del doctor Guillermo. Como ya comentaron mis compañeros al inicio del programa, contamos con los conocimientos, con reglamentos de nivel mundial. Sin embargo, en México hay prácticas constructivas que no siempre siguen esos reglamentos. Se usa mucho la autoconstrucción, se usa mucho, pues lamento decirlo, pero ingenieros sin mucho conocimiento o arquitectos sin la suficiente preparación, que construyen, casas y otros edificios que no cumplen propiamente con estos reglamentos. Además de lo que ya se comentaba, de que hay muchas construcciones pues hechas con reglamentos anteriores, Claro. que todavía no, digamos, estos conocimientos de cómo construir de manera segura están avanzando día con día. Digamos, por ejemplo, el sismo de 1985 que afectó mucho a la Ciudad de México, de ese sismo se aprendieron muchas cosas y es un parteaguas prácticamente a nivel mundial. Claro. Los reglamentos en todo el mundo cambiaron después de 1985 por muchas cosas, muchos detalles que se aprendieron de ese sismo. Y se sigue aprendiendo, ese fue en 85, en los 90 hubo varios sismos en California, en Japón. Se siguen haciendo experimentos en el laboratorio, se siguen aprendiendo cosas. Y pues hay que estar al día. Los ingenieros, igual que en cualquier otra profesión, debemos estar al día, debemos ser lo suficientemente responsables para decir estoy capacitado para diseñar y construir esto, o mejor se lo dejo a algún compañero con mayor conocimiento. Entonces sí vemos casas, escuelas, hospitales que, como comentaban o preguntaban hace un rato, pues no debían colapsar, no debían tener daño. Sin embargo, con un sismo, este sismo fue relativamente moderado, no fue tan intenso, por ejemplo, como el de 2003. Los que vivieron ese sismo, los menos jóvenes, yo no soy joven, pero no lo viví porque no estaba yo acá en Colima, pero ese fue un sismo con mucho mayor intensidad aquí en Colima, produjo muchos daños, y este nuevo sismo vuelve a dañar escuelas, vuelve a dañar hospitales. Eso para mí es un signo inequívoco de malas prácticas. Tal vez también, ya se comentaba, mal mantenimiento de las construcciones, de las edificaciones. Lo que hemos visto así casi generalizadamente son estas humedades, goteras. Eso es el peor enemigo de las construcciones, y no digamos construcciones de adobe, desde el centro, los centros de
de los pueblos, de las ciudades pequeñas o grandes, bueno, de Colima también, Colima, Villa de Álvarez y todo el estado. Hay construcciones de adobe y pues con el adobe, si ustedes saben, es tierra simplemente compactada y tierra con agua es lodo. Y entonces la resistencia de esas construcciones, si no se le da mantenimiento, si no se evita que el agua entre a los muros, pues alguien decía, pues estamos durmiendo en un ataúd prácticamente. Y no solo las de adobe, las de concreto reforzado, si permitimos que entre la humedad a los elementos, el acero se corroe, empiezan a surgir muchos problemas de desprendimiento del recubrimiento de concreto, que es la parte que está pues entre el acero y el exterior de los elementos. Y bueno, todo eso impide que el concreto y el acero, que debían trabajar en conjunto, pues lo hagan apropiadamente. Se empieza a formar un polvito que evita que haya trabajo en conjunto del acero y el concreto, y entonces estamos debilitando nuestras construcciones, y pues eso es simplemente falta de mantenimiento. Yo creo que este sismo, pues yo quiero verlo como una llamada de atención hacia todos. Yo creo que, como decían los ingenieros viejos, bueno, más viejos que yo, los ingenieros viejos me decían cuando yo era joven, ¿verdad? O sea que ya, a lo mejor ya no viven estos ingenieros, pero decían que los sismos sacan a la luz todos los errores y todos los problemas que tienen nuestras construcciones. Entonces, este sismo no fue tan destructivo, afortunadamente, o sea, nos debemos sentir afortunados, y no quiero ser grosero con personas que perdieron su vivienda, tal vez sufrieron afectaciones, pero en general como sociedad debemos sentirnos afortunados de que el daño fue relativamente pequeño, y es una llamada de atención. El sismo nos dijo, tu casa tiene problemas aquí, allá. Las construcciones de la universidad, de los municipios, los hospitales, las escuelas, el sismo vino a decirnos dónde están los problemas. Y por otro lado, perdón que ya me estoy aquí enrollando, por otro lado… Es que no había hablado usted. Sí, ¿verdad? Yo, tan callado que soy, y luego no me quitan el micrófono. Díganos. No, la otra cuestión que creo que sí debemos tomar en cuenta, pues como universidad, como gobiernos, he visto la descoordinación que ha habido en la atención a esta emergencia, a esta leve emergencia, diría yo, pero sí me preocupa esa descoordinación, porque en un sismo más serio, más destructivo, un desastre realmente, pues esa descoordinación puede agrandar el desastre. En vez de mitigarlo, en vez de ayudar a la sociedad, podemos estar agrandando el problema. Pues bueno, tenemos todavía temas que tratar. Estamos escuchando hace un momento al doctor Agustín Orduña, también están en el estudio el doctor Guillermo Roder, está el doctor Alfredo Sánchez y el maestro José Francisco Ventura Ramírez, delegado del campus Coquimatlán, y tenemos todavía tarea que hacer, tenemos otro bloque más. Me gustaría que ustedes estén presentes. Tenemos preguntas del público que se pueden hacer a través del 312-109-0047, que es el WhatsApp de Universo, o a través del 312-31-610-53. Tenemos algunos minutos antes de irnos a corte y preguntan a través de WhatsApp de Universo, ¿es mito o no que ponerse en los marcos de las puertas o donde hay castillos es seguro si no se alcanza a salir de casa? Yo también tengo esa pregunta, porque a veces las casas sí responden bien y nos han dicho todo el tiempo, o el baño, o dónde me pongo si no me alcanzo a salir. Entonces, también para las personas que están en segundo piso, en los minutos que nos quedan, ¿alguien quiere responder? Bueno, como en el caso de casi cualquier, diríamos, receta, que tampoco no es lo mismo para todos, en lo general, si la construcción cumple con los reglamentos y cumple con la norma, pues en efecto los marcos de las puertas deberían de tener castillo y dala, ¿sí? Y con eso tener
pues esta tranquilidad o esta seguridad, pero la realidad es que lo primero que tenemos que saber es si sí es cierto que tienen Castillo Hidalgo. Si no lo tienen, no es lo más recomendable, porque es donde van a iniciar incluso los daños o va a ser lo más significativo. Tampoco lo de los baños, si los baños son seguros, pero están llenos de recubrimientos y también van a ser los primeros donde se suelte. No podríamos dar una recomendación así que fuera generalizada. Necesariamente tienen que saber en qué condiciones está su estructura. Sin embargo, sí hay tranquilidad hasta cierto punto en claros más cortos. Rápido, en realidad lo que debemos hacer es conocer nuestra estructura y especialmente checar checar nuestros planos, ¿no? O sea, nos han dado planos estructurales que ustedes cuando están registrando su propiedad, pues los tenemos ahí disponibles. Revisémoslo, yo creo que es una buena actividad revisar nuestra estructura y saber realmente dónde podemos colocarnos. Y como dice el maestro Ventura, están confinados los muros, están bien armados pues, estos vanos, pues yo creo que pues uno puede ponerse ahí. Pero yo creo que hemos discutido con esto con Alfredo y Agustín y también con el maestro Ventura, es que a veces yo en mi punto de vista de la fase intensa es mejor no salir. Sí. Porque la verdad empiezan a caer pues pedazos de la construcción que nos pueden afectar a nosotros. Okay. A veces yo les he comentado a mis propios estudiantes, por ejemplo en Japón, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un sismo? Lo primero que hacen es meterse debajo de la mesa. Pero no porque la casa se vaya a caer o el edificio que se vaya a caer, sino porque empiezan a caerse los acabados. Okay. Eso puede lastimar. Bueno, pues vamos, ahorita hacemos pausa y nos comenta al regreso, doctor Agustín, ¿le parece? Ya estamos Muy a bien. punto de salir a corte. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en este programa especial con la infraestructura, elemento determinante en un sismo. Tenemos a nuestros expertos aquí en la casa, el maestro José Francisco Ventura Ramírez, el doctor Alfredo Sánchez Alejandre, el doctor Agustín Orduña y el doctor Guillermo Roder. Quédense con nosotros, sigan a través de Universo 94.9. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso en esta transmisión especial hablando de la infraestructura, que es un elemento determinante en sismos. Ya abordamos algunos temas importantes en el bloque anterior que tienen que ver con la preocupación de la estructura, cómo están las casas, los monumentos, las edificaciones y también, bueno, algunas dudas importantes de dónde estar, qué hacer. Y nuestros invitados siguen dispuestos a contestar estas preguntas. Están con nosotros en el estudio el maestro José Francisco Ventura Ramírez, delegado del campus Coquimatlán, el doctor Alfredo Sánchez Alejandre, el doctor Agustín Orduña Bustamante y el doctor Guillermo Rueder Carbo, que están aquí con nosotros, y les acompañamos en micrófonos Jorge Vega y Karina Ortiz. Antes de pasar a lo siguiente con las preguntas que tenemos, hay un par de las redes sociales de WhatsApp, por aquí nos las están pasando. Esta pregunta es de Mario Ramírez, dice, si alguien va a construir una casa y contratar a un ingeniero o arquitecto, ¿cómo saber si es, bueno, puso un término coloquial, ¿verdad? Si es balín, dice Mario, pero bueno, si es confiable, sí. Hablando también de estos asuntos como de la corrupción y de cosas que se hacen ahí como la autoconstrucción y todo lo que nos comentaban hace un momento, no sé quién nos pudiera contestar. Ya lo mandaron acá el maestro. Sí, lo que pasa es que… Experiencia. Sí, en general tenemos una estructura organizacional dentro de los constructores, por decirlo así. En los ayuntamientos, que finalmente son los que dan las licencias de construcción, hay listas de DRO. DRO es el acrónimo de Director Responsable de Obra. El DRO es el que va a validar finalmente y va a estar presente durante el proceso de construcción. Muchas veces arquitectos e ingenieros que no son DRO también se dedican a la construcción e inician los proyectos y es hasta el final que consultan a los DRO. También es cierto que todos los DRO tienen que tener actualización anual. A veces esta actualización puede ser relativamente superflua, podríamos llamarlo, pero no deja de ser una actualización. Hay otras figuras que somos los corresponsables en seguridad estructural, que tenemos otro nivel de actualización y otro nivel de compromiso, que es para edificios grandes, 800 metros cuadrados en adelante, 13 metros de altura en adelante, que se requiere esa figura también. Entonces, mi recomendación es a cualquiera que va a invertir, que desde el inicio participe su DRO. No hasta el final que ya tienen todo un proyecto, porque el DRO conoce el reglamento, conoce las normas y pues dependiendo de lo ambicioso de un proyecto, y digo ambicioso porque diríamos una construcción normal a lo mejor no va a tener grandes retos, pero si estamos hablando de claros grandes o de volados o ese tipo de cosas, pues yo les recomiendo que busquen otro nivel de experiencia. Y aquí también, ¿qué tanto ayuda el conocimiento histórico? Me refiero a que hay ciertos lugares que son el epicentro cada determinado tiempo de estos sismos, entonces casi se conoce la trayectoria del movimiento. En ese sentido, si hay esa forma de saber en estas áreas hay que construir de tal manera, en estas otras de otra manera. Sí tenemos algunas pequeñas diferencias. En realidad tenemos estudios muy generalizados de la regionalización sísmica del país que son suficientes. Solo para construcciones muy específicas, hablamos de hoteles, hablamos de grandes, pues, hospitales que son altos o que son de importancia extremas, he conocido que hagan estudios específicos del suelo. O sea, por ejemplo, caso concreto, la clínica más grande del IMSS hicieron todo un estudio del suelo muy específico, muy puntual, y pues otro más aquí no son tan comunes porque con lo generalizado que tenemos y con el gran estudio que ya se ha hecho por parte en lo general del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ya los propios que también hemos generado acá, el doctor Juan Tejeda Jacome, jubilado de nuestra facultad, generó microzonificaciones y tenemos esos datos, el Colegio de Ingenieros también los tiene y con eso se puede… para toda… Sí, no están publicados y ese ha sido el problema, eso es parte de lo que coincido con el doctor Agustín y con el doctor Alfredo, que nos ha faltado insistir un poco más a que la autoridad los publique y los haga de común acceso para
todos los que se dedican o nos dedicamos a eso. Esa parte nos ha faltado y quizá eso es lo que hoy se ve reflejado también en algunos casos, ¿no? Las personas que tienen la casa dañada, en ya casos concretos, ¿qué pueden hacer? Y sobre todo, no todos manejamos esta información especializada o técnica. Uno ve una grieta y dice, pues esto es peligrosísimo. No sé, en este caso son muchas casas las que se tienen que revisar y en algún punto la gente se suele quedar sola. Para esa gente, ¿hay alguna recomendación práctica que le puede servir para recuperar lo mejor posible su vivienda y sobre todo estar preparado para subsiguientes sismos? Usted, doctor, le tocó. Tiene el micrófono. Bueno, gracias. Doctor Agustín. Bueno, lo que pueden revisar es el tipo de afectaciones. Como ya decía el doctor Guillermo, digamos, los daños que podemos identificar que son debidos a sismos en las casas son las grietas en diagonal en los muros. Normalmente es en las dos diagonales, se forma una letra X, digamos, normalmente, aunque a veces por la configuración de los muros es solo una diagonal o principalmente una diagonal. Esas grietas son las que hay que observar muy bien. Si son pequeñas, un par de milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, yo diría que no son peligrosas. También hay que observar hasta dónde llegan. Si llegan hasta la mera esquina del muro, es posible que no tengan castillos. Entonces, eso sí es peligroso. La otra cuestión es que si esas grietas ya no son tan pequeñas, si ya son de 1, 2, 3 centímetros, casi que se ve de un lado al otro, entonces sí, esas son de cuidado, hay que desalojar y pedir una opinión de un experto. Nosotros, bueno, el doctor Alfredo, Guillermo y yo y otro colega, el maestro Ramiro Licea, formamos un cuerpo académico en la facultad que se llama Vulnerabilidad de Estructuras. Estamos tramitando una cuenta de correo universitario para poder abrir una página de Facebook, para poder recibir pues preguntas del público. Yo por lo pronto pongo a la disposición de las personas que quieran preguntarme. Mi Facebook es Agustín Orduña. Tiene ahí en el logo unos arquitos para que me identifiquen y si gustan mandarme fotos de su casa, qué es lo que les preocupa, pues yo con gusto puedo ir respondiendo. Si son demasiados, pues me esperan tantito, pero si son poquitos, sí les voy respondiendo. Muy bien. Tenemos también, voy a comentar, doctor Guillermo, perdón, adelante. ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Los daños, sobre los daños. Como persona común. ¿Cómo los puede identificar? Pues ya les había comentado, ¿no? Lo primero es ver los Acérquese el elementos micrófono, verticales, doctor. abrir puertas, ventanas, ver cómo se está, si hay descascaramientos, de repente también, como ya se había comentado, una observación previa. A veces nosotros no nos olvidamos de ver nuestras casas si apareció una grieta, aunque al margen de que haya ocurrido este sismo. Si nosotros no estamos observando nuestra casa, a veces tenemos un muro y aparece una grieta y de repente nunca nos hemos dado cuenta y viene el sismo y le estamos asociando a la grieta, entonces podemos tener una idea errada de lo que realmente pasó con la construcción. Entonces yo creo que también es parte de eso, aprender a mantener nuestras viviendas es importante, ¿no? De observarlas, de pintarlas si se puede, pero básicamente ahora si pasa un sismo, pues lo que tenemos que hacer es pues abrir puertas, ver si todo está bien, que no haya desfases, ¿no? Claro. Que nos pueda, o si hay grietas, si se han movido. A veces con mi esposa, por ejemplo, en mi casa, en mi caso particular, en mi casa tengo una grieta, pero no del sismo, ¿eh? Yo la reparé y siempre le digo, mira, fíjate si la grieta está viva, o sea, si se sigue abriendo, pues entonces hay un problema ahí, ¿no? Ya. Pero son cuestiones a veces que por la construcción aparecen y a veces no nos damos cuenta y le estamos diciendo tenemos daño estructural por el sismo. Entonces sí hay que empezar a revisar seriamente nuestras
nuestras edificaciones. Pues. Muy bien. Bueno, tenemos interacción en las redes sociales. Está en este momento la transmisión en vivo a través de Universo 94.9. Y bueno, es importante para que ustedes sepan que el video estará disponible en nuestro Facebook, se va a quedar ahí. Y está contestando Jessy Ramírez las interacciones, sus preguntas. También el programa se va a retransmitir a las 9 de la noche, por si no tuvieron una oportunidad de escucharlo, para que no se lo pierdan. Teníamos una pregunta que nos había quedado. Ramona Cárdenas tiene una pregunta, está muy preocupada ella sobre el Colegio Rafaela Suárez y sus condiciones. Dice que si saben algo al respecto de este colegio en particular. Rafaela Suárez en el centro. Sí, sí lo conozco. Ese es un colegio que ha ido o va a ir a revisar el INCOIFED. El INCOIFED ha hecho los dictámenes en los últimos años previos y seguramente el colegio ya estará tramitando con INCOIFED esa supervisión. También en este tema, a veces circulan por red mucha información falsa o te dan recomendaciones desde lo que estábamos hablando hace rato del famoso triángulo de la vida, te dicen muchos mitos en ese sentido. ¿A quién hay que hacerle caso? ¿A quién escuchar? Y sobre todo que se expresen. Bueno, escúchenme a mí. Perdón, entonces sí, no, esas recomendaciones de triángulos de la vida, de ponerse en los marcos de las puertas. Mi recomendación en lo personal, específicamente para Colima, es decir, hay que conocer también nuestras fuentes sísmicas. Nuestras fuentes sísmicas, los sismos peligrosos vienen de relativamente cerca, de la costa del propio estado, cuando mucho de Michoacán o de Jalisco. Son sismos cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí en Colima no funciona una alarma sísmica como hay en la Ciudad de México, en parte por ese detalle, que los sismos peligrosos son relativamente cercanos y la alerta sísmica nos va a decir que va a temblar cuando ya lo estamos sintiendo. También una característica de los sismos cercanos es que son cortos en duración. No esperamos un sismo de 2, 3 minutos. La parte intensa del sismo va a durar 10, 20 segundos a lo mucho. Ese tiempo no nos da oportunidad de salir a la calle o de buscar realmente un lugar muy seguro, muy particularmente seguro. Si estamos en nuestra vivienda, hay que confiar en la seguridad de nuestra vivienda. Simplemente yo sugiero ponerse de pie y estar observando que no nos vayan a caer cosas encima, recubrimientos, libros, ventiladores, ponerse en un lugar donde no nos vaya a caer algo y estar también atento a que si algo cae, pues guarecerse. En el caso de las escaleras, disculpe, es también una pregunta recurrente. Unos recomiendan no bajar las escaleras, otros dicen que sí hay que bajar las escaleras. No. Hay que quedarse en el lugar, cuando mucho 1 o 2 pasos, les digo, para ponerse en el centro, donde no nos vayan a caer cosas. Hay que confiar en nuestra construcción y si no confiamos, pues mejor hay que conseguirnos otras, la verdad. O sea, es más peligroso intentar salir a la calle. Yo creo que ha habido más muertos porque les caen cosas al salir de su casa. Alguien comentaba, de hecho, alguien comentaba que, digo, en estos días, que pues el sismo ya es el tema sí, a seguir. Todos los momentos. Decían, pues se han recuperado más cadáveres de las escaleras de los edificios. Sí. Y bueno, decían, se han recuperado más personas vivas de los baños, aunque sí también hay que tener cuidado, como decía el maestro Ventura, de los baños tienen muchos recubrimientos y pueden caer, aunque como son cuartos relativamente pequeños, pues son, digamos, con muros muy cercanos entre sí, son zonas naturalmente más rígidas, más resistentes. Pero igual, ¿no? Cuando ocurre un sismo y está uno en el baño, bueno, pues sí, quédense ahí, pero si no están en el baño, tampoco váyanse al baño. O sea, se quedan donde están, confían en su estructura. Cuando termine el sismo, entonces sí salen a la calle a tranquilizarse, porque el sismo siempre nos va a alterar los nervios y pues ya después
podemos entrar y si vemos daños como los que habíamos comentado hace un momento, pues veremos si, bueno, incluso desde afuera, ¿no? Si vemos daño severo desde afuera, pues mejor ya ni volvemos a entrar y buscamos la opinión de un experto. Muy bien, pues tenemos también las preguntas del público. Hemos partido un poco de atender lo que ya pasó, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cómo se van a revisar las casas, pero a nivel de prevención creo que también hay un interés creciente, ¿no? Ya lo habían comentado hace un momento, pero creo que esto no deja de estar ahí y la pregunta es cómo establecer por dónde comenzar para dar mantenimiento a una casa, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las prioridades para seguir a lo mejor algún tipo de patrón de una vivienda común y corriente para poder estar al pendiente de lo que tal vez a veces no estamos, que es eso, ¿no? Que nuestra estructura, nuestra casa esté bien, que los acabados, el resto, los enjarres esté bien. ¿Cómo partimos de un mantenimiento general? Bueno, lo primero es Maestro evitar la Francisco. humedad. O sea, eso, Ok. yo creo que eso es lo que hemos estado viendo como una constante. Sí, sabemos que Colima tiene también la ocurrencia de ciclones y procuramos no tener tanto tapadas, diríamos, los bajantes pluviales, pero la realidad es que a donde vamos, ahorita vemos maleza incluso en las azoteas y estamos viendo muros bastante húmedos por todos lados. Entonces yo creo que ese es diríamos, lo básico. Ahora, también nos ha pasado, y es muy común en construcciones que tienen ya 20, 30 años, donde los plafones, los de techo, están ya sueltos y así los dejamos. La verdad es que pues aquí no me van a dejar mentir los compañeros. Lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio así es golpearlos para que se caigan solos, porque finalmente eso nos va a poner en riesgo, ¿no? Entonces, no permitamos que sigan estos cielos abultándose y generando, porque finalmente cuando ya caen, lo que vemos son varillas oxidadas que ya tienen algunas, algún grado de corrosión, algunas nada más es todavía el desprendimiento de lo que es el concreto y hay que reparar. El mantenimiento hay que hacerlo constante, el mantenimiento menor, pero también hay que hacer eventualmente un mantenimiento mayor. ¿Cada cuántos años se recomienda un mantenimiento mayor de unas casas? Bueno, lo que pasa es que diferentes tipos de materiales han tenido diferentes vidas útiles. Hoy muchos materiales están diseñados para tener una vida útil mayor, ya tienen procesos de nanotecnología y ese tipo de cosas que hoy podríamos pensar que tienen un poquito más de vida, pero hay muchas prácticas de edificios o de construcciones bastante antiguas donde básicamente podemos encontrar los mismos recubrimientos de hace 50 años, ¿no? Entonces, esos recubrimientos necesariamente tendríamos que pensar en un proceso no solo de pintura, sino también de revisar. Se revisa de la manera más sencilla, con martillo en mano, a lo mejor no tan duro, sino ponerle alguna colchita, algún almohadón, para que no se lastime con la punta, pero sí alcanzar a ver si está flojo. Todo lo que está flojo, si no lo quitamos nosotros, lo va a quitar el sismo. Así de simple, ¿no? Ya. Sí, y abundando un poquito lo que comenta Francisco, como sociedad nos hemos a veces mal acostumbrado a ser muy reactivos, pero muy reactivos en todos los aspectos, no solo en este aspecto de las estructuras, en el aspecto de la salud. ¿No? Vamos al médico ya cuando no nos podemos levantar, ¿no? Entonces, ya, de hecho ya el médico ya sabe que vamos porque algo nos duele. Claro. O sea, ese aspecto es bien importante. Creo que sí conviene que la sociedad sea un poquito más reflexiva en el aspecto del mantenimiento de sus viviendas, el saber cómo están antes de, ¿no? Hay muchas viviendas, como bien lo comenta Francisco, ya muy antiguas. La vida útil de las estructuras está en el orden de los 50 años, pero estamos obligados a que una vez que ya cumplió con su vida útil, darle un mantenimiento mayor, que ya es, inclusive ya estamos incluso en el grupo de trabajo haciendo folletos para ver cómo reforzar las casas que no cumplen con la normativa vigente, ¿no? Okay. Ponerle mallas, morteros, encamisados, pero que la sociedad se sienta segura de que su vivienda le da las condiciones para que en un sismo no le pase nada. Ahorita si tú haces una encuesta en la sociedad,
yo pienso que 8 de cada 10 te van a decir que se sienten inseguros, ¿no? Cuando las estructuras deberían de ser completamente seguras, ¿no? Entonces ahí Claro. hay una laguna que creo que estamos dejando de lado. Como dice Agustín, tenemos reglamentos de primer mundo, pero estructuras de tercer mundo. Entonces ahí no hay un símil, no es pareja la cuestión, ¿no? Muy bien. Pues bueno, tenemos un comentario también, muy interesante las recomendaciones. Saludos a todos los doctores y maestros de Fernando Dueñas Reina. Y todavía tenemos unos minutos para hablar de a lo mejor una reflexión que ustedes nos quieran compartir, pero creo que también un tema importante es que esta semana las y los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios están tomando clases en línea desde casa, porque se está asegurando que también tenemos a los expertos en la casa y se siguen haciendo las revisiones. Entonces, me parece que sería muy importante para quienes nos están escuchando esta tranquilidad que también se necesita, que justamente creo que es un elemento fundamental, como decía el doctor Alfredo, ¿no? Que sentirnos seguros. ¿Cómo vamos en el asunto de la infraestructura universitaria? Ustedes han hecho ya muchos recorridos, les vemos de aquí para allá, ¿verdad? Y también repartiendo pues todas estas revisiones, porque estamos hablando no solamente del campus central, sino de todo el estado y todas las delegaciones y los campus universitarios. ¿Cómo vamos en esa parte? Vamos bien, vamos muy avanzados. Te podría decir que prácticamente en la universidad los pequeños colapsos, diríamos, o caídas reales que hubo, fueron sobre todo de algunas bardas perimetrales y principalmente recubrimientos que ya también tenían bastante antigüedad. A veces también nos pasa pues que los edificios públicos tienen estas necesidades de mantenimiento y la verdad es que conforme hemos ido avanzando en las revisiones, son los edificios, diríamos, más antiguos que tienen esta problemática, pero hablando en términos así muy generales, no llegan ni al 2% los edificios en la institución en los que se va a tener que hacer alguna pequeña intervención. Afortunadamente ya revisamos prácticamente todo. Y si se tomó esta decisión es porque venían más réplicas, porque finalmente nadie nos podía garantizar que no hubiera ya estas réplicas, llegaron prácticamente a la par de los comunicados, y nosotros lo que queremos es que la población esté tranquila y segura. La réplica del viernes, que todavía fue bastante fuerte, hubiera generado nuevamente un caos vial y un caos de pánico. Nosotros podemos garantizar que las estructuras de la universidad, prácticamente todo se ha revisado. Nos faltan 1 o 2 cafeterías que están en la parte de los bachilleratos, en las comunidades, que también presentan algunos pequeños detalles por cuestiones de recubrimientos, pero estamos pensando que de aquí al miércoles ya cubrimos al 100%. Y que incluso ya hoy ya se están levantando algunos muros de esos perimetrales haciendo nuevos que se están cayendo, ¿no? Y aquí los doctores pues les ha tocado visitar parte de la infraestructura de aquellos edificios en los que se había señalado un poquito más de riesgo. También esa es otra realidad, son 3 ellos, 4 con el maestro Ramiro Licea, y con ellos 4 hemos cubierto todos los edificios que podemos pensar que son de mayor relevancia en cuanto al tamaño de la universidad, ¿no? Nada más quería comentar qué tan importante ha sido la participación de los estudiantes en estas revisiones, sobre todo los de semestres avanzados. Sí, han participado en brigadas en algunas comunidades, revisando estructuras con el acompañamiento de los profesores, obviamente, ¿no? Claro. Pero complementando un poquito lo que comenta Francisco, sí, el daño que hemos detectado es en elementos no estructurales, en la infraestructura física educativa. Yo les podría casi asegurar que van a estar mucho más seguros en la escuela que en su casa, ¿no? A los estudiantes, desde el punto de vista de que el edificio cumple con todos los estándares de normatividad, Claro. de desempeño mayor que lo que diseñó su vivienda, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nos quedan un par de minutos. Alguien va a tener que ser elegido para darnos alguna conclusión breve para poder pues seguir, ¿no?, con este asunto importante de un llamado a la calma, a la tranquilidad, a buscar la opinión experta, no dejarse llevar por información falsa. Creo que este tipo de espacios están justamente
abonando a esa parte para que se reduzca como esta brecha. Ahora tenemos aparentemente mucha información, pero en realidad también es mucha paja eso, entonces tener estas visiones nos ayuda. ¿Quién quiere concluir? Yo creo que el maestro Francisco va a ser el elegido, aquí lo estoy viendo preparado. Bien, no, primero agradecerles por la oportunidad de poder externar todas estas opiniones. Yo la verdad quiero señalar y reconocer el trabajo que han hecho mis compañeros del cuerpo académico, que finalmente pues están muy concentrados en la investigación y que hoy han dejado un poquito de lado estas actividades para poder atender. En el caso, por ejemplo, específico de la mampostería de Colima, ya el cuerpo académico tiene pues ya varios años estudiando, se construyen muros ahí en la facultad, se prueban los muros con gatos hidráulicos para hacer que fallen y ya que identifican ellos esta falla. Obviamente nos agarra este sismo todavía en un proceso, ¿no? En donde todavía están acomodándose algunas publicaciones, pero la verdad es que estamos muy avanzados en ese tema. También estamos hoy muy tranquilos en el sentido de que, como bien lo dijo el doctor Alfredo, la infraestructura universitaria está totalmente segura. Necesitamos fijar nuevamente los recubrimientos, necesitamos reparar para que todos estemos listos para estar nuevamente ya con la actividad presencial. Claro. Y además también tenemos expertos del área de la sismología que también tienen mucha interacción con nosotros. Los maestros del Observatorio Vulcanológico son profesores de la Facultad de Ingeniería y los egresados de la Facultad de Ingeniería Civil y también los de Arquitectura están muy preparados, muy capacitados, también pueden acercarse a estos egresados que incluso han estado participando con nosotros mano con mano en las revisiones cuando su tiempo se los permite. Entonces yo creo que, como bien dijo el doctor Agustín hace rato, dentro de lo malo que podemos tener, nos fue muy bien. Okay. Pues creo que con eso nos quedamos para que ustedes también hagan esta reflexión, ¿no? Y tomemos el mensaje, lo que más nos llega directamente, a lo mejor en asuntos de prevención, en asuntos de tranquilidad, es un tema pendiente. Pues les agradecemos mucho que hayan estado en este programa y vamos a agradecer a todas las personas que lo hacen posible. Esta es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social, en nombre de nuestra directora Marina Vázquez Guerrero, de la maestra Benea Mezcua, que está al frente de la Comunicación Social en la Universidad de Colima, en la producción Diana Peña, en la asistencia de producción Montserrat Bernal, Ivania Sandoval, a través de las redes sociales, en streaming Jessy Ramírez, el responsable técnico Manfredo Paredes y Eduardo Luquín, en los controles Rodrigo Prado, y también agradecemos mucho al equipo de televisión universitaria que está aquí. Bueno, la radio ciega ustedes no ven, pero todo va a quedar en cámara registrado, está raro porque esto es radio, pero así es. Muchas gracias. Gracias, Karina, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos.